Luego de que la semana pasada el juez Baltasar Garzón fuera condenado a 11 años de inhabilitación por ordenar escuchas en una investigación de corrupción vinculada al Partido Popular, este lunes el Tribunal Supremo archivó la causa por cohecho que recaía también sobre el magistrado por una serie de cursos organizados en la Universidad de Nueva York, pagadas por empresas españolas. Bueno, para conversar sobre el futuro de Garzón está con nosotros en los estudios de CNN Chile el analista internacional Sergio Molina. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Gracias a ustedes. Bueno, ya decíamos la semana pasada cuando estábamos conversando o analizando la inhabilidad del juez Garzón de la manera en que se había dado, en que le quedaban todavía dos causas. Y una de esas causas es esta, el haberse pagado o haberse hecho pagar cursos por empresas españolas dictadas por él en Nueva York, del cual era director, dice la prensa española. Bueno, sí, Garzón en este momento estaba siendo procesado por tres causas, como bien dices. La de ahora depende desde cuál perspectiva se mire. Se lo acusa por la causa prescribe, o sea, no hay una sentencia que diga que si fue culpable o no en este caso. Simplemente es interesante dejarlo claro porque está prescrita. Claro, el Tribunal Supremo dice que como prescribió porque no se cumplieron ciertos plazos, que son plazos legales que hay en España, la causa prescribe y por tanto no se van a pronunciar por el fondo de esta causa, aun cuando habían indicios, porque por eso lo procesan, de que lo ha hecho. El caso es que Garzón va a Estados Unidos a hacer una pasantía durante un tiempo, a estudiar algo así como año y medio, y durante ese tiempo organiza una serie de cursos en base a institutos del rey Juan Carlos, y para financiar esos cursos solicita auxilio económico de varias empresas españolas, muchas de ellas están presentes acá en Chile, con las empresas más importantes, las transnacionales más importantes de España, muchas de las cuales colaboran en la organización de seminarios, de cursos, en pago de viajes, no en ningún caso salario, porque el salario se lo pagaba la institución que lo invita a dar estos cursos. Ahora, la acusación que hay contra él es decir que esto implica que, habiendo causas que seguramente lo va a tener que ver respecto a esas empresas, el haberles pedido dinero para financiar estos cursos era improcedente, era prevaricación, ¿verdad? Ahora, se le acusa de cohecho impropio, pero de acuerdo a esta sentencia, que prescribe, ya lo decías tú, y esa es la diferencia, también se consideró acreditado que reclamó dinero a diversas empresas españolas. Y esto es importante después de lo que ocurrió la semana pasada, por cuanto la figura del juez Garzón, tan bien vista en algunos sectores o por algunos sectores, no queda limpia de esta mancha, por lo tanto. Así es, no se comprueba su inocencia, por decirlo pronto y rápido, sino que solamente que prescribe la causa, ¿no? Ahora, estas tres causas, que son estas cuentas, estos cursos en Nueva York, la causa Gürtel, que es el caso Gürtel, por el cual fue condenado la semana pasada y se lo inhabilita definitivamente, porque con ese tiempo se lo inhabilita definitivamente dentro del sistema judicial español, están muy relacionados con la tercera causa, que es quizás una de las más políticas, la más importante, que es la causa contra el franquismo. Garzón empieza a investigar crímenes de lesa humanidad durante la Guerra Civil Española y posterior a la Guerra Civil Española durante el franquismo, lo cual es demandado por varias organizaciones, sobre todo organizaciones políticas de ultraderecha españolas, en las cuales dicen, habiendo una ley de amnistía en los 70 que hizo prescribir todos los crímenes que se hubieran cometido o supuestamente se hubieran cometido durante la época del franquismo, pero Garzón dice que al ser crímenes de lesa humanidad igual deben ser investigados, como lo hizo en otros casos como la dictadura argentina o en Chile, ¿no? Que son casos en los cuales plantea la misma figura jurídica. A ver, de acuerdo a lo que usted me está señalando, entonces, este caso, el último, el del franquismo, la investigación o anunciar que va a abrir una investigación contra crímenes de lesa humanidad cometidos durante el franquismo, ¿es lo que da pie a estos otros casos? Los tres casos son importantes, son distintos. Pero hay quienes defienden... Cuando uno busca una trama, a lo mejor para perseguir a determinada persona, a determinado funcionario político del Poder Judicial, a lo mejor se van sumando causas para una que es la principal y que es la que políticamente más daño puede hacer. Así es. Para quienes defienden a Garzón, en el fondo, se lo condena por el caso de la semana pasada, por el caso Gürtel, y no por el de crímenes contra el franquismo, cuando era realmente por lo cual se lo estaba persiguiendo, dicen los defensores de Garzón, porque era muy impresentable ante el mundo entero, no solamente ante España, el que se lo hubiera condenado por un caso como la persecución de crímenes durante el franquismo. Cuando se abre esa causa, hay
editoriales en todos los medios importantes del mundo, el New York Times, el Washington Post, diciendo que era absolutamente impropio del siglo XXI que la justicia española persiguiera a un juez por tratar de investigar los crímenes cometidos durante una dictadura en su propio país, habiendo permitido que se investigaran en otros países, como es el caso argentino, claramente con el asesinato de ciudadanos españoles en Argentina, y en el caso de Chile con la detención de Augusto Pinochet. Entonces, era impresentable para el Tribunal Supremo el que se lo condenara por este caso. Mira, justamente yo a preguntarte eso, porque da la impresión que el juez Garzón aparecía como muy duro, efectivamente, en tratar las dictaduras en Latinoamérica. Y efectivo también, depende del punto de vista con que se le mire, ¿verdad? Pero tampoco se le vio nunca tratando de investigar cosas que ocurrían en países desarrollados. O sea, no me acuerdo haber tenido un pronunciamiento de Garzón respecto a Abu Ghraib, por ejemplo, en Estados Unidos. Bueno, si es que lo tuvo, me perdona. El caso de Guantánamo, tuvo un caso respecto a la prisión a los detenidos en Guantánamo, pidió captura para Osama Bin Laden. En general, un juez que tiene una figura muy polémica, muy mediática, y con gran presencia internacional y con gran presencia en los medios de comunicación. Entonces, eso hizo que casos muy sonados, como todos estos que estamos hablando, quizás no son tan conocidos acá, pero han sido muy importantes en Europa, en España, hayan sido retomados por él. Garzón, a lo largo de su carrera, entonces, una larga carrera. No es justa tampoco. ¿Perdón? Esa crítica tampoco es justa, entonces. Yo diría que habría que verlo en esa perspectiva. Ver los grises de esto, yo no me inclinaría por defender a Garzón ni por atacarlo. Creo que es mejor analizarlo un poco más fríamente en la distancia. Es que más fríamente también, de acuerdo a lo que tú dices, lo que se leyó en algunas editoriales de diarios importantes del mundo, de Estados Unidos, New York Times, lo nombrabas tú, la crítica va para el Poder Judicial. Exacto, pero por el caso del franquismo, español, no por los otros casos. Por el caso del franquismo. Así es. Eso es lo que se hace impresentable. Impresentable, y por eso la condena la sentencia sobre ese caso todavía no se ha presentado, se lo va a hacer próximamente. Prefirieron hacer estos otros dos casos, de las cuentas, de los cursos en Nueva York y lo del caso Gürtel, que son los dos casos que ya hemos visto sentencia, los hicieron antes que el caso del franquismo, que se convierte ya casi en intrascendente, habiendo ya inhabilitado al juez. El tercer caso tendrá importancia en tanto jurisprudencia para España. Ahora, a nivel de opinión internacional y también española, da la impresión que nadie se cree efectivamente el que la condena por el caso Gürtel sea la base, como tú lo señalas muy claramente, de la condena que se le está haciendo más política para el juez Garzón que efectivamente judicial. Te lo digo por la cantidad de personas que se juntaron a las afueras de los tribunales ayer para protestar, y por las protestas que hubo también hoy, en el día de hoy, contra el Tribunal Supremo, el presidente del Tribunal Supremo, que tuvo que defender la honorabilidad de los jueces efectivamente que participaron, cuando había un manto de sospecha respecto a su ligazón política con el PP. Sí, la justicia tiene razones que la razón ignora. En cualquier caso, se ha convertido en un tema muy caliente en España, tanto a favor como en contra. Pero al margen de eso, quizás haya que ver dos aspectos. Por un lado, la contribución de Garzón en el tema del derecho internacional y los crímenes de lesa humanidad. Yo creo que es innegable la contribución que ha hecho el juez a lo largo de su carrera a entender desde otra perspectiva lo que pueden ser crímenes considerados contra la humanidad en un país, y que estos no prescriben a nivel internacional. Esa contribución es innegable, es quizá lo más importante que ha hecho en su vida. Pero por otro lado, hay que ver, como en el caso de la trama Gürtel y otros casos, que muchas veces para Garzón el fin justificaba los medios, ¿no? En el sentido de que es entendible que él haya intentado hacer escuchas telefónicas para demostrar la culpabilidad, como que se demostró finalmente la culpabilidad. Se trata de un caso en el cual unos políticos del PP contrataban a una consultora del mismo partido y amigos de ellos para hacer una serie de obras, y se transferían fondos de esa manera, y finalmente unos de ellos recibieron regalos, en este caso trajes de marcas, de distintas marcas, que le entregaban y que esto era entendido como sobornos. Ya, pero las escuchas eran con los abogados. Pero claro, y lo que hace Garzón para demostrar la culpabilidad es ordenar que se escuche telefónicamente
públicamente a los abogados y a los acusados, a los imputados, lo cual, según la sentencia y por lo cual fue suspendido Garzón, inhabilita la posibilidad de una defensa legítima por parte de quienes estaban siendo acusados. Y esto, que es la base del sistema garantista y proteccionista que hay en España, le cuesta la pega a Garzón, ¿no? En resumen, digamos, ¿no? Abusar de sus facultades. Esto es lo que se le acusa. El fin justifica los medios. Yo me plantearía esa pregunta en este caso, que es un caso muy específico. Y en el otro, en el caso de los crímenes contra el franquismo y de las investigaciones que hace, hay que entender la notable contribución al derecho internacional de Garzón. Esta es la cal y la arena, el sol y la sombra de un personaje de la magnitud y del espesor que tiene Garzón y que seguramente va a tener en el futuro. La huella que podría dejar. Cuando conversábamos con abogados de derechos humanos aquí en Chile, decían precisamente que tal vez sin la intervención de Garzón, sin Pinochet preso en Londres, no se hubiesen abierto la cantidad de causas de la forma en que se hicieron después de ese episodio en nuestro país, por ejemplo. ¿Esa es la herencia que podría dejar a nivel mundial? Yo creo que ese va a ser al margen de lo que ocurra después con su tercer caso de los crímenes contra el franquismo al margen de lo que haga después él, porque es una persona relativamente joven que seguramente tendrá una larga carrera internacional, ya no en el sistema judicial español, pero en todos los organismos internacionales. Pero yo creo que el principal legado de él, ojalá no nos equivoquemos, y ojalá es la contribución que hace al derecho internacional y al caso de la persecución de crímenes de lesa humanidad. Abogado, y para terminar, porque nos queda muy poco, España, el sistema judicial español, ¿no le está poniendo un pie encima a este legado? Es complejo, quizás se está manchando ellos mismos respecto si usted lee lo que pasa en la prensa internacional, esta discusión que estamos teniendo acá en este estudio, demuestra la importancia que ha tenido estos fallos. Sin duda es complejo para el sistema judicial español, por eso se apresuraron a dar estas dos sentencias antes de la tercera, que creo que va a ser la más importante. Y veremos qué ocurre cuando den esa sentencia. Quizás ese sea el momento para evaluar realmente qué es lo que está ocurriendo con un tribunal, además, que es profundamente conservador en relación a lo que la sociedad española misma es. Eso claramente, a quienes responden los magistrados, claramente tiene un perfil altamente conservador. Sergio Molina, analista internacional, muchas gracias por conversar con nosotros de este interesante tema durante esta tarde. Que esté muy bien. No, muchas gracias a ustedes. Y nos separamos en una pausa comercial y ya estamos de regreso con más informaciones en Primera Edición.